Sin saber que yo era el dueño de la empresa de su familia de $80M, mi esposa me entregó los papeles de divorcio mientras se burlaba de mí. Devonte Price tenía 38 años. Para todos los que lo conocían, era exactamente lo que aparentaba ser, un ingeniero tranquilo con una rotación de 3 Blazers, conduciendo un Camry de 4 años. Empacando su propio almuerzo y viviendo una vida que la familia de su esposa había calificado en privado como una decepción durante 9 años seguidos. Su padre nunca le estrechó la mano como si lo sintiera de verdad. Su hermano nunca se molestó en ocultar el desprecio. Y Adrienne, la mujer a la que había amado fielmente durante casi una década, entró en su patio trasero un sábado por la mañana, dejó un sobre en la mesa del patio a su lado y le dijo que estaba harta de conformarse. Lo llamó pequeño. Dijo que un hombre de verdad la estaba esperando. Se rió. Lo que Adrienne no sabía, lo que ninguno de los Calvel sabía, era que el hombre tranquilo que habían pasado 9 años despreciando era el propietario mayoritario silencioso de la empresa familiar de $80 millones. Y había sido paciente durante suficiente tiempo. Antes de sumergirnos, comenta desde donde estás viendo hoy. Y si historias como esta te llegan, suscríbete porque la historia de mañana es aún más intensa. La alarma no despertó a Devonte Price. Ya estaba despierto. Se quedó quieto un momento en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. El ventilador de techo hacía un clic en cada tercera rotación, algo que había tenido la intención de arreglar durante 2 meses. La respiración de Adrienne era lenta y uniforme a su lado. Se levantó de la cama sin molestarla, de la manera que había aprendido a hacerlo años atrás, cuando pensaba que el cuidado de no despertarla era algo que ella notaba. Hacía mucho tiempo que no lo notaba. La cocina estaba fría y azul en la luz del amanecer. Primero encendió la cafetera, luego se dirigió al pequeño escritorio en la esquina de la habitación de invitados, la que Adrienne llamaba el cuarto de los trastos, la que nadie visitaba. Se sentó, buscó debajo del escritorio y abrió el portátil que vivía en una funda ignífuga entre la pared y el archivador. La pantalla pedía una contraseña. La escribió sin mirar. Lo que se cargó no era el tipo de cosa que pertenecía a un cuarto de trastos. Paneles de control, limpios, precisos, codificados por colores de una manera que sugería años de configuración personalizada. Confirmación de transferencia. Un resumen de liquidez para una sociedad de cartera registrada en Delaware con un nombre que no sonaba a nada, Arlo Capital Group LLC. Un informe trimestral para una operación de transporte y logística que, si rastreaba su estructura matriz lo suficientemente atrás a través de 3 capas de entidades registradas, finalmente se conectaba a un solo nombre, Devonte Price. Revisó los paneles de control de la manera en que un hombre lee el pronóstico del tiempo, no con emoción, solo con atención. Cruzó 2 partidas, tomó una nota en un bloc de notas legal amarillo con una letra demasiado pequeña para leer a distancia, luego cerró el portátil y lo deslizó de nuevo en su funda. Para cuando el café estuvo listo, él estaba en la cocina, vestido con una camisa de botones planchada y pantalones caqui, sirviendo 2 tazas, aunque la segunda se enfriaría antes de que Adrienne bajara. Se fue a trabajar a las 7:15 en un Camry de 4 años que necesitaba escobillas limpiaparabrisas nuevas. Conducía la misma ruta todas las mañanas, aparcaba en el mismo lugar y entraba en las oficinas de Meridian Engineering Consultants llevando un almuerzo que él mismo había preparado y un maletín de portátil que contenía exactamente lo que parecía contener. Dentro, era conocido como fiable, minucioso y tranquilo, el tipo de hombre que se quedaba más allá de las 5 cuando un proyecto lo necesitaba, no pedía reconocimiento y nunca hacía que nadie en la sala se sintiera desafiado. Su supervisor lo llamaba un activo. Los analistas más nuevos apenas sabían su nombre. Nadie en Meridian sabía sobre el portátil en el cuarto de los trastos. Ese era el punto. La cena fue pollo a la parrilla y arroz hechos por Devonte porque no había habido discusión sobre quién cocinaba y él había aprendido a no esperar. Adrienne bajó a las 7, ya con ropa cómoda después de lo que fuera que hubiera sido su día, con el pelo suelto. Olía diferente. No mal, solo diferente. El perfume que había usado durante los primeros 6 años de su matrimonio era cálido. Algo a base de ámbar que él le había comprado para un cumpleaños. Este era más agudo, más nuevo, algo que no reconoció. Se sentó a la mesa sin mirar la comida y cogió su teléfono. El segundo, el de la funda de oro rosa que tenía desde hacía quizás 4 meses.
Se rió de algo en la pantalla. Un sonido corto y brillante que se cortó en el momento en que pareció recordar que no estaba sola. Lo dejó boca abajo sobre la mesa. Huele bien, dijo sin mirar el plato. Gracias, dijo Devonte. Se sentó frente a ella. Comieron. Adrien miró el teléfono boca abajo 2 veces en los primeros 5 minutos. Cuando él le preguntó por su día, genuinamente, simplemente, ella le dio 4 palabras y alcanzó su vaso de agua. Cuando mencionó que la valla del patio trasero todavía necesitaba trabajo en el lado sur, ella dijo, y miró a la distancia media entre ellos. Él no insistió. Nunca insistía. Observaba de la manera que siempre observaba. El perfume cambiado, el segundo teléfono, la contraseña que había actualizado hacía 2 meses sin mencionarlo. Se había dado cuenta cuando lo desbloqueó en el desayuno una mañana, y la memoria muscular de su pulgar tomó un camino diferente. Cosas pequeñas, cosas silenciosas, el tipo de cosas que un hombre que se había entrenado para observar podía recopilar sin que nunca se viera que las recopilaba. Las archivó todas, ordenadas, y sin tocar, como documentos en una funda. Esa noche, después de que Adrien se hubiera acostado, llamó a Nadia desde el porche trasero. Los documentos de Calvel, dijo cuando ella respondió. ¿Cómo vamos con la revisión? Completa, dijo Nadia. Lista para cuando tú lo estés. Todavía no. Miró el patio. La valla sur se inclinaba ligeramente en la oscuridad. Pronto. Se fue a la cama a las 10. La respiración de Adrien era constante de nuevo. Se tumbó de su lado del colchón, cerró los ojos y no pensó en nada en particular, de la manera en que un hombre puede hacerlo cuando ya ha hecho las paces con algo y simplemente está esperando el momento adecuado para actuar. El viernes por la mañana, Adrien le dijo que iba a pasar el fin de semana en casa de sus padres. Por supuesto, dijo Devonte. Se quedó en la ventana delantera y vio su coche, un Mercedes plateado que él había ayudado a financiar hacía 4 años, salir marcha atrás del camino de entrada y desaparecer por la esquina. La calle se quedó en silencio. La casa se quedó en silencio. Caminó hasta el cuarto de los trastos, se sentó y abrió el portátil. El resumen de accionistas ya estaba en la pantalla de su última sesión. No lo había cerrado. Resumen de propiedad de Calvel Logistics, accionista mayoritario Arlo Capital Group LLC 51%, propietario beneficiario registrado Devonte Price. La valla no se iba a arreglar sola. Devonte estaba afuera en el patio trasero a las 8 de la mañana. La caja de herramientas abierta en el suelo a su lado. Un 2X4 fresco colocado sobre los caballetes que sacó del garaje. El aire de octubre era fresco y ligero, el tipo de sábado que hacía que el trabajo en el jardín se sintiera como algo cercano a la paz. Midió la tabla 2 veces, la marcó con un lápiz y empezó a cortar. No oyó abrirse la puerta trasera. La oyó cerrarse. Levantó la vista. Adrien estaba cruzando el patio hacia él, vestida, completamente vestida, no con la ropa holgada que usaba cuando se quedaba en casa. Su bolso estaba en su hombro. Sus tacones en la hierba eran deliberados, como si hubiera pensado en el paseo antes de darlo. Su rostro estaba compuesto de la manera que requiere práctica. Se detuvo en la mesa del patio. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre de Manila y lo dejó sobre la mesa junto a su taza de café. Al principio no dijo nada. Solo lo miró. Él se enderezó lentamente, dejó la sierra. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Algo en el sobre, su peso, la forma cuidadosa en que lo había colocado, se lo dijo antes de que lo tocara. Adrien cruzó las manos frente a ella. He solicitado el divorcio, dijo. El jueves. Él cogió el sobre. Ella siguió hablando. Él la escuchó como escuchaba todo, quieto, sin interrupción, dejando que las palabras vinieran y cayeran donde iban a caer. Dijo que llevaba mucho tiempo pensando en ello. Dijo que se casó con él cuando era más joven y menos segura de lo que merecía, y que había pasado 9 años comprendiendo lentamente el coste total de ese error. Dijo su nombre, Troy, con una firmeza que le dijo a Devonte que lo había dicho en su propia cabeza muchas veces antes de decírselo en voz alta a él.
Dijo que Troy sabía cómo moverse por el mundo, sabía cómo proveer, sabía lo que una mujer como ella se suponía que debía tener a su alrededor. Dijo que Devonte siempre había sido. Hizo una pausa aquí, y en esa pausa él pudo verla elegir la palabra más afilada disponible, limitado. Que se había dicho a sí misma que la tranquilidad era profundidad, que se había convencido de que la sencillez era solo modestia, y que algo más grande había debajo, esperando a surgir. Que había esperado 9 años a un hombre que nunca se convirtió en más que exactamente lo que vio por primera vez. Pensé que podrías convertirte en algo, dijo. No lo hiciste. No levantó la voz. No lloró. Lo pronunció de la manera en que se pronuncia un veredicto, limpiamente, sin disculpas, como si la decisión ya hubiera sido archivada en algún lugar oficial mucho antes de esta conversación. Devonte abrió el sobre. Leyó cada página. Ella se quedó donde estaba, mirándolo. Él podía sentirla mirar. Pasó cada página al mismo ritmo que pasaría un informe trimestral. Su rostro no cambió. Sus manos no temblaron. Leyó las declaraciones de bienes, los términos del acuerdo, los bloques de firmas al final de la última página donde su nombre ya estaba firmado en tinta azul. Cuando terminó, volvió a ordenar las páginas y la miró. ¿Es esto definitivo?, preguntó. Sí. ¿Se lo has dicho a tu padre? Algo cruzó su rostro. No exactamente culpa, más bien satisfacción ante una pregunta que le daba una respuesta fácil. Lo sabe desde hace 2 semanas, dijo. ¿Está contento, Devonte? Todos lo están. Toda mi familia. Cogió su bolso de la mesa. Está hecho. Él asintió una vez. Dejó los papeles sobre la mesa. Luego se volvió hacia la valla. Oyó sus tacones en el patio detrás de él. 3 pasos, luego la puerta trasera, luego nada. Cogió la sierra. Terminó el corte que había empezado. Midió la siguiente sección, la marcó y siguió trabajando. Trabajó durante 2 horas más. Llamó a Nadia a las 6 desde el porche trasero, el mismo lugar desde el que siempre la llamaba. El patio estaba oscuro ahora. La nueva sección de la valla estaba puesta. Ella lo solicitó, dijo. Hubo una breve pausa. ¿Devonte? ¿Está bien? Lo dijo sin pesadez. Lo decía en serio. Es hora de avanzar en la situación de Calvel. He esperado suficiente. Nadia se quedó en silencio por un instante. No el silencio de alguien que no tiene nada que decir. El silencio de alguien que entendía todo el peso de lo que ahora estaba en movimiento. ¿Estás seguro?, dijo. Saca los documentos de la junta, dijo Devonte. Programa la llamada. Y consígueme todo sobre Troy Ashford. Colgó. Entró, se lavó las manos en el fregadero de la cocina y miró la mesa del patio a través de la ventana trasera por un momento. El sobre de Manila seguía allí. Lo dejaría. Los abogados podrían resolver a quién pertenecía qué. Se fue a la cama a las 9:30. El vestíbulo del bufete de abogados de Nadia Akefer se encontraba en el piso 14 de un edificio de cristal en Midtown Atlanta. Era el tipo de oficina que hacía que la gente se sentara más erguida solo por existir. Madera oscura, líneas limpias, una recepcionista que te saludaba como si ya supiera por qué estabas allí y ya hubiera decidido si pertenecías. Devonte entró a las 8:47 de la mañana llevando una sola carpeta de Manila. Llevaba el blazer gris, el del medio en la rotación, pantalones sencillos, zapatos limpios, nada notable. Parecía un hombre que tenía una cita a las 9 de la mañana y tenía la intención de cumplirla. Nadie lo miró 2 veces. Eso estaba bien. Siempre había estado bien. La oficina de Nadia tenía ventanas del suelo al techo que daban a la ciudad. Ya estaba en su escritorio cuando él entró, 2 tazas de café en la mesa entre ellos, un bloc de notas legal abierto junto a una pila de carpetas que no había estado allí el viernes. Había estado trabajando. Se puso de pie, le estrechó la mano, no un abrazo, no con esa mirada en sus ojos que decía, siento lo de tu matrimonio. Solo un apretón de manos, limpio y firme, como siempre era entre ellos. Ella se sentó. Él se sentó.
Puso su carpeta sobre la mesa. Empieza con lo que encontraste, dijo. Nadia sacó la carpeta superior de su pila y la abrió. La giró para que él pudiera ver la primera página. Un resumen de accionistas que ya conocía de memoria, pero ella lo repasó de todos modos porque así era como trabajaban. Nada asumido, todo sobre la mesa. Hace 12 años, dijo, compraste una operación de corretaje de carga en quiebra. Southeast Cargo Partners, 41 empleados, 3 terminales y una carga de deuda que tenía a todos los demás corriendo en la otra dirección. Tocó la página. La compraste a través de Meridian Freight Solutions LLC, que está registrada en Delaware sin ningún registro de propiedad de cara al público que apunte a tu nombre. Devonte asintió. Recordaba el cierre. Tenía 26 años, sentado en una sala de conferencias no muy diferente a esta, firmando papeles para una empresa que la mayoría de la gente pensaba que ya estaba muerta. Durante los siguientes 8 años, continuó Nadia, Meridian adquirió 2 corredurías regionales más, consolidó operaciones y construyó una infraestructura que la hizo genuinamente valiosa para una operación más grande que buscaba una columna vertebral logística en el sureste. Pasó a la página siguiente. Calvel Logistics era esa operación más grande. O más bien, Calvel Logistics necesitaba ser salvada por una operación más grande. Hace 7 años, cuando Prescott sobreapalancó la empresa en una expansión fallida en Tennessee, la empresa estaba a 6 meses de incumplir su línea de crédito principal. Puso un segundo documento junto al primero. Era un acuerdo de inyección de capital. La parte receptora era Calvel Logistics. La parte contribuyente era una sociedad de cartera matriz listada solo como DPH Group. DPH Group intervino, dijo Nadia. Saldó la deuda, proporcionó capital operativo, tomó el 51% de la propiedad mayoritaria a cambio. Lo miró. Prescott Calvel ha estado dirigiendo su propia empresa como accionista minoritario durante 6 años. Posee el 34%. No tiene idea de quién posee el resto. Dejó que eso se asentara por un momento. No tiene idea, dijo de nuevo, más bajo, de que el hombre al que su hija acaba de llamar, limitado, ha sido el propietario mayoritario de la obra de su vida desde antes del cumpleaños número 31 de Adrien. Devonte cogió el acuerdo de inyección de capital y lo miró. Lo había mirado muchas veces antes. Hoy no se veía diferente, pero algo en sostenerlo en esta semana en particular le daba un tipo diferente de peso. Él mantuvo viva la empresa, dijo Devonte, no presumiendo, solo declarando un hecho de la manera en que un ingeniero declara un hecho. Yo la mantuve viva. Él simplemente siguió dirigiéndola. Y tú lo dejaste, dijo Nadia, porque ese era el punto. Había sido el punto. Nunca había necesitado que Prescott lo supiera. Nunca había necesitado que Adrien lo supiera. Había construido toda la estructura deliberadamente a distancia de su vida personal porque había aprendido pronto, viendo a su madre trabajar en 2 empleos para mantenerlos alimentados, que el dinero cambia lo que la gente ve cuando te mira. Había querido entender lo que Adrien veía cuando no había nada que ver más que a él. Ahora lo entendía. Nadia cerró la primera carpeta y abrió la segunda. Aquí está la parte nueva, dijo. Su voz cambió ligeramente, no más suave, sino más precisa. He estado revisando la solicitud de divorcio que presentó tu esposa. ¿Y Devonte? Deslizó la carpeta por la mesa. Sus abogados no escribieron esto. Él miró la primera página, luego la segunda. La solicitud era agresiva de una manera muy específica. Incluía reclamaciones de activos contra 2 de sus LLC, no DPH Group, sino 2 entidades más pequeñas que eran técnicamente rastreables a su nombre si sabías exactamente qué estabas buscando y exactamente dónde buscar. Alguien había buscado. Troyasford tiene un acuerdo de desarrollo inmobiliario de $14 millones en Bugeat, dijo Nadia. Proyecto de uso mixto. Lo ha estado proponiendo durante 2 años. El acuerdo solo se cierra si tiene un inquilino ancla con el tamaño y la solvencia financiera para hacer la propiedad financiable. Puso una cadena de correos electrónicos impresa encima de la carpeta, obtenida de un archivo comercial público. Señaló, nada impropio. El inquilino ancla que ha estado prometiendo a sus inversores es Calvel Logistics. Devonte leyó la cadena de correos electrónicos lentamente una vez.
Troy no solo necesita a Adrien, dijo Nadia. Necesita el nombre Calvel. Necesita la empresa líquida y en pleno funcionamiento. Y te necesita fuera de escena antes de que alguien empiece a hacer preguntas sobre quién controla realmente la participación mayoritaria. Tocó la solicitud de divorcio. Creo que sus abogados redactaron esto para encontrar y congelar tus activos antes de que se cierre el acuerdo de desarrollo. Neutralizarte financieramente. Asegurarse de que no puedas interferir. La habitación estaba en silencio. Fuera de la ventana, 14 pisos más abajo, Atlanta se movía a través de su mañana de lunes sin saber nada. Devonte dejó la cadena de correos electrónicos. Enderezó los papeles frente a él. Luego cruzó las manos sobre la mesa y miró a Nadia. Presenta una contrademanda estándar, dijo. Sin agresión, sin alarma. Disputa las reclamaciones de activos por motivos de procedimiento y solicita las divulgaciones estándar. Nadia cogió su bolígrafo. ¿Y el tono? Cooperativo, dijo Devonte. Cansado, incluso. Como un hombre que solo quiere que todo termine. La miró fijamente. Deja que se sientan cómodos. Los quiero confiados antes de que todo cambie. Nadia lo anotó. No sonrió. Pero su bolígrafo se movió con un cierto tipo de propósito. La última caja no era pesada. Eso fue lo que Adrien notó mientras la llevaba a su coche. 9 años en esa casa, y lo último que se llevaba cabía en una sola caja de cartón, unos pocos libros, un marco de fotos, una vela que le gustaba. La puso en el maletero de su Mercedes, cerró el portón y se quedó un momento en el camino de entrada. La casa se veía igual que siempre, limpia, tranquila, bien cuidada. Se subió al coche y condujo hacia el norte, hacia Buckhead, sin mirar por el espejo retrovisor. La casa de los Caldwell estaba iluminada cuando llegó. Todas las ventanas cálidas, el coche de su madre en el camino de entrada junto al Range Rover de Beston y el Audi plateado de Troy, que estaba más cerca de la puerta como si ya perteneciera allí. Adrien entró y sintió el olor a buena comida y el sonido de la risa de su hermano que venía del comedor. Prescott Caldwell estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una copa de Borgoña en la mano, ya a mitad de una frase sobre algo. Era un hombre alto con canas en las sienes y la postura particular de alguien que nunca había dudado de que era la persona más importante en cualquier habitación en la que entrara. Levantó la vista cuando Adrien entró, y su rostro hizo lo que siempre hacía cuando la veía. Se abrió ligeramente de una manera que no lo hacía para la mayoría de la gente. Ahí está ella, dijo. Cruzó la habitación y le besó la frente. Ella se dejó abrazar por un momento. Troy estaba de pie cerca de la chimenea, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas hasta el codo, sosteniendo un vaso de bourbon y pareciendo un hombre que ya había calculado exactamente cuán cómodo debía parecer. Sonrió cuando la vio. Era una buena sonrisa, siempre lo había sido. Hola, tú, dijo. Hola, respondió ella, y dejó que la atrajera. La cena estaba servida para cuando todos se sentaron. Eleanor Caldwell había preparado el tipo de comida que solo ocurría cuando se celebraba algo. La porcelana buena, las velas buenas, la plata que su madre guardaba envuelta en tela en el aparador. Prescott esperó a que se sirviera la comida y luego levantó su copa. Por mi hija, dijo. Por el final de un capítulo que debería haber sido más corto. Miró a Adrien con ojos firmes y satisfechos. Y por lo que viene. Las copas se levantaron alrededor de la mesa. Beston bebió primero y dejó su copa con un sonido que fue casi un signo de puntuación. Tenía 40 años y estaba construido como un hombre que había jugado al fútbol en la universidad y que nunca había dejado de actuar para una multitud que ya no estaba allí. Seré honesto, dijo, siento que hemos estado conteniendo la respiración durante 9 años. Cortó su comida sin levantar la vista. Devonte nunca fue el adecuado. Bastante agradable, tal vez, pero hay una diferencia entre agradable y capaz, y ese hombre siempre fue un sustituto. Se encogió de hombros. Algunas personas pertenecen a la mesa. Otras simplemente se sientan en ella. Nadie discrepó. Troy inclinó la cabeza como lo hacía cuando quería parecer pensativo en lugar de complacido. Me mantendré al margen de eso, dijo.
No es mi historia para contar. Le sonrió a Adrien. Lo único que diré es que ese capítulo ya terminó, y me gusta lo que viene. Prescott asintió a Troy con el asentimiento específico de un hombre que ha decidido algo sin anunciarlo. Había estado observando a Troy durante semanas con la atención cuidadosa de alguien que evalúa a un posible contratado o a un posible heredero. La propuesta de desarrollo de Buckhead no había perjudicado nada. 42 unidades residenciales, locales comerciales en la planta baja, un componente de centro logístico que podría absorber un inquilino ancla a largo plazo con una escala operativa real. Había escuchado la propuesta completa 2 veces. Beston casi había estado vibrando en su asiento en ambas ocasiones. El proyecto de Buckhead, dijo Prescott, acomodándose en su silla. ¿Tenías algunos números actualizados? Troy asintió, tranquilo y sin prisas. Traeré la presentación revisada la próxima semana. Pero los fundamentos no han cambiado. El acuerdo funciona si el inquilino ancla tiene la huella para hacer que el componente logístico sea financiable. Miró a Prescott directamente. Calvel es del tamaño correcto, la geografía correcta, la reputación correcta. Dejó pasar un instante. Sería bueno para ambas partes. Sería muy bueno para ambas partes, dijo Beston. Lo que ninguno de ellos dijo porque ninguno de ellos lo sabía era que una coinversión de esa escala requería la aprobación del accionista mayoritario y la aprobación del accionista mayoritario para Calvel Logistics pasaba por una sociedad de cartera llamada DPH Group registrada en Delaware con un oficial principal cuyo nombre no aparecía en ningún lugar del radar de la familia Calvel. Las velas se consumieron. Se retiraron los platos buenos. A 40 minutos al sur, en la casa que todavía conservaba la forma de todo lo que solía haber en ella. El teléfono de Devonte se iluminó en el mostrador de la cocina, un mensaje de Nadia. Encontré los registros comerciales del socio de desarrollo de Troy en ese archivo civil del que te hablé. Necesitas ver la cronología. La estrategia de anclaje de Calvel Logistics se discute explícitamente, fechada 3 meses antes de que Troy conociera a Adrien. No se topó con una oportunidad de negocio. Construyó una relación para llegar a una. Devonte lo leyó una vez, luego otra. Puso el teléfono boca abajo en el mostrador. Se quedó allí en la cocina silenciosa por un largo momento, con las manos planas sobre el granito frío, sin mirar nada. Luego volvió a coger el teléfono. Confirma la fecha de la reunión trimestral de la Junta, escribió. Y envíame la cláusula de umbral de coinversión del acuerdo de accionistas. Abrió su portátil y comenzó a redactar un documento que aún no envió. El informe llegó un martes, no digitalmente, físicamente, un sobre de manila simple entregado en mano por un mensajero que Devonte había utilizado 3 veces antes en sus negocios. Sin remitente, sin logotipo, solo su nombre impreso en el frente con letras de imprenta limpias. Lo puso sobre la mesa de la cocina y se sirvió una taza de café antes de abrirlo. La mesa se sentía más grande de lo que solía. Toda la cocina lo hacía. Las cosas de Adrien se habían ido. El cuenco decorativo que guardaba junto a la ventana. La fila de libros de cocina que nunca abría. La pequeña lámina enmarcada sobre la estación de café que decía algo sobre las mañanas en una fuente que le había gustado. Las paredes todavía conservaban los tenues contornos de donde habían estado esas cosas. Manchas más claras, formas fantasma. Se sentó y abrió el sobre. El informe del investigador tenía 41 páginas, con pestañas, organizado por fecha y categoría, de la manera que Devonte había solicitado. Cronológico, con fuentes, anotado. Leyó cada página. Troy Ashford, 41 años. Promotor inmobiliario que opera principalmente en el área metropolitana de Atlanta y Charlotte. 2 relaciones serias previas, ambas con mujeres cuyas familias tenían importantes participaciones comerciales. La primera, una mujer llamada Carla Benten, hija de una familia de construcción comercial en Charlotte. Troy salió con ella durante 11 meses. La empresa de su familia se posicionó como coinversora en un desarrollo de uso mixto que Troy estaba proponiendo. El acuerdo se vino abajo durante la diligencia debida. La relación terminó 4 semanas después. Sin compromiso, sin solapamiento con otra mujer, hasta donde el investigador pudo confirmar, solo una salida limpia.
La segunda, una mujer llamada Simone Duval, cuya familia operaba un grupo de restaurantes regional con 32 locales en Georgia y Tennessee. Troy salió con ella durante 8 meses. Propuso un proyecto de desarrollo que necesitaba al grupo de restaurantes como inquilino ancla. La financiación fracasó por parte de Troy. Se alejó tanto del acuerdo como de Simone a las 6 semanas del colapso. 2 veces, la misma arquitectura, diferentes nombres. La tercera vez fue Adrien. Los registros de comunicación provenían de un archivo civil, una demanda por incumplimiento de contrato entre Troy y un antiguo socio de desarrollo llamado Marcus Webb. La demanda en sí tenía 2 años. Se había resuelto discretamente, pero las pruebas adjuntas a la demanda original nunca se habían sellado. Devonte pasó a la sección con pestañas y leyó. Los correos electrónicos eran de negocios, clínicos, Troy y Marcus Webb discutiendo proyectos en cartera, estrategias de capital. El desafío particular de asegurar inquilinos ancla para grandes desarrollos de uso mixto sin un balance lo suficientemente fuerte como para soportar todo el proyecto de forma independiente. Luego, un mensaje de Troy a Marcus, fechado 14 meses antes de que los papeles de divorcio aterrizaran en la mesa del patio de Devonte. Calvel Logistics es del tamaño adecuado para el ancla de Buckhead. Huella regional, ingresos sólidos, de propiedad familiar, por lo que la toma de decisiones está concentrada. Necesito encontrar el punto de acceso. Investigando la estructura familiar ahora. Un seguimiento 2 semanas después. La hija es la jugada. Se mueve en los círculos correctos. Evento en el Pitman Club el próximo mes. Estaré allí. 3 meses después de eso, Adrien llegó a casa oliendo a un perfume diferente. Devonte dejó el informe. Cogió su taza de café y la sostuvo sin beber. Fuera de la ventana de la cocina, el perro de un vecino ladraba a algo en la calle. 2 sonidos agudos, luego nada. Pasó un coche, luego silencio de nuevo. Pensó en los primeros años. Pensó en el apartamento que habían compartido antes de esta casa, más pequeño y más ruidoso, con un radiador que golpeaba en invierno y una vista a un aparcamiento que Adrien había insistido en decorar a su alrededor. Colgando cortinas tan deliberadamente elegidas que el aparcamiento finalmente dejó de importar. Pensó en un domingo por la mañana en ese apartamento. Huevos en la estufa, ella riendo de algo en la radio, descalza sobre las baldosas. Pensó en la versión de ella que había existido en esos años. La que lo había elegido a él por encima de todo lo que su familia esperaba. Había amado esa versión genuina y completamente, sin cálculo, sin reservas. No sabía exactamente cuándo ella había decidido que él no era suficiente. No sabía si la decisión había sido lenta o repentina. Sospechaba que había sido lenta, una erosión gradual desgastada por la desaprobación de su familia, por años de la educada condescendencia de Prescott y el abierto desprecio de Beston, por un mundo que seguía midiendo a los hombres de maneras que Devonte se negaba a realizar. Conocía ese dolor. Lo había estado llevando más tiempo del que se había admitido a sí mismo. Se sentó con él ahora. No lo apresuró ni discutió con él ni lo convirtió en algo más útil. Simplemente dejó que fuera lo que era. 9 años de esfuerzo real, cuidado real, amor real de su lado del matrimonio, convirtiéndose lentamente en algo que Adrien había necesitado para sobrevivir en lugar de querer conservar. Era pesado. Dejó que fuera pesado. Se sentó allí durante mucho tiempo. Luego se levantó. Lavó su taza de café. Volvió a poner el informe en el sobre. Lo llevó a su oficina, lo guardó en el cajón con llave con los otros documentos y volvió a la cocina. Cogió su teléfono e hizo 3 llamadas. El público no escuchó ninguna de ellas. Cuando terminó, se sentó en la mesa de la cocina con su portátil y abrió un nuevo correo electrónico para Nadia. Una línea, pasamos a la siguiente fase. Fija la reunión con los Calvel para el jueves. Pulsó enviar. Cerró el portátil. Apagó la luz de la cocina. Nadia presentó la contrademanda a las 8:47 de la mañana. Devonte estaba en su escritorio en la empresa de consultoría cuando ella le envió la confirmación. Leyó el mensaje de 2 líneas, dejó su teléfono boca abajo y volvió a los esquemas del proyecto en su pantalla. Nada en su rostro cambió. El hombre del cubículo de al lado se quejaba del tráfico.
La impresora de alguien estaba atascada. La oficina olía a café quemado y a limpiador de alfombras. Un martes ordinario. La contrademanda no era ordinaria. 43 páginas. Cada reclamación de activos que los abogados de Adrien habían enumerado. Impugnaba cada valoración. Desafiaba cada LLC mencionada en la solicitud original. Respondía con una solicitud del rastro de documentación que había llevado a cualquiera a sacarla a la luz en primer lugar. Y adjunto a todo ello, una solicitud formal de divulgación financiera completa de ambas partes, incluidas todas las comunicaciones entre Adrien Price y Troy Ashford sobre cualquier interés comercial compartido, discusiones de inversión o arreglos financieros, pasados o presentes. Nadie lo había escrito de la manera en que escribía todo lo que importaba. Limpio, preciso, sin palabras de más, solo peso. Los abogados de Troy llamaron a su oficina a las 2:15 de esa misma tarde. El hombre al teléfono se presentó como un asociado senior de una firma de la que Devonte nunca había oído hablar y que nunca necesitaría recordar. Usó frases como eficiencia mutua y resolución simplificada. Sugirió que ambas partes podrían beneficiarse de simplificar los procedimientos, que ciertas solicitudes de documentos quizás podrían reducirse en alcance, que la fase de descubrimiento no necesitaba volverse adversarial. Nadie escuchó, luego dijo, estamos cómodos con el alcance actual. Por favor, dirija cualquier pregunta adicional a mi oficina por escrito. Colgó antes de que él terminara su siguiente frase. Beston Caldwell llamó el jueves por la mañana. Devonte estaba en su coche, aparcado fuera de la empresa de consultoría, comiendo el sándwich que había preparado. Miró el nombre en la pantalla durante un tono completo. Luego respondió. ¿Devonte? La voz de Beston transmitía la confianza particular de un hombre al que nunca nadie que le importara le había dicho que estaba equivocado. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. Mira, voy a ser directo contigo porque creo que es lo respetuoso. Una pausa que no era realmente una pausa, solo Beston organizando su condescendencia en algo que sonaba a generosidad. Este divorcio va a ocurrir. Lo sabes. Adrien ha terminado. La familia ha terminado. Y alargar esto no va a cambiar el resultado. Todo lo que estás haciendo ahora es acumular honorarios legales y hacerte parecer amargado. Devonte le dio un bocado a su sándwich. Masticó. Tragó. La familia está preparada para ofrecerte un acuerdo, continuó Beston. Compra estructurada de las cuentas conjuntas, división del valor justo de mercado de la propiedad. Es más que justo. Honestamente, más de lo que la mayoría de los hombres en tu posición verían. Otra pausa. Te estamos dando una salida limpia, Devonte. Tómala. Firma los papeles. Coge el dinero. Y sigue con tu vida. Nadie necesita que esto se ponga feo. Beston dijo, tu posición de la manera en que alguien pone un plato delante de un perro. Devonte miró a través del parabrisas hacia el aparcamiento. Una mujer estaba cargando la compra en un SUV 2 filas más allá. Un niño en bicicleta cruzaba el extremo del aparcamiento, de pie sobre los pedales como si estuviera atravesando algo importante. Jueves, dijo Devonte. La oficina del abogado de tu familia. ¿A qué hora va bien? Un instante. Beston claramente no había esperado un acuerdo. Al menos no tan rápido. A las 2, dijo, y la satisfacción en su voz fue inmediata. Les avisaré. Estaré allí. Bien. El tono de Beston cambió a algo casi magnánimo. Esta es la decisión correcta, Devonte. ¿En serio? Devonte no dijo nada a eso. Terminó la llamada. Se terminó el sándwich. Volvió al garaje, subió en el ascensor y pasó el resto de la tarde revisando las especificaciones de carga para un cliente que fabricaba estanterías industriales. Esa noche, se sentó frente a Nadia en su oficina. La ciudad estaba oscura fuera de la ventana detrás de ella. Su escritorio estaba despejado excepto por 2 carpetas y un bloc de notas legal amarillo cubierto de su letra. Letras pequeñas y precisas que se movían en líneas perfectamente rectas sin una página rayada debajo. ¿Miembros de la Junta?, preguntó Devonte.
Ambos confirmados, Nadia no levantó la vista del bloc de notas. Henderson y Park han revisado el aviso y la agenda. Votarán. La mañana del viernes sigue libre. Archivado y cerrado. Pasó una página. El contacto bancario de Troy en Meridian, el que ha estado reteniendo la financiación del desarrollo pendiente de la confirmación del ancla. Va a recibir una copia de cortesía de la resolución de la Junta en el momento en que se apruebe. Devonte asintió. ¿Y los paquetes de documentos para el jueves? Nadia levantó una de las dos carpetas y la puso frente a él. La abrió. 6 secciones con pestañas, limpias, organizadas, todo con fuentes, todo anotado, todo irrefutable. Pasó a la última pestaña, leyó la página final lentamente, de la manera en que leía las cosas que ya había leído 100 veces, no porque lo hubiera olvidado, sino porque las palabras merecían la atención. Luego Nadia puso la segunda carpeta sobre el escritorio. La abrió en el documento superior y se la deslizó. El aviso de la sesión de emergencia de la Junta. Formal. Firmado. Su firma en la parte inferior junto a la fecha. Viernes, 9 de la mañana. Devonte lo cogió. Lo leyó una vez de principio a fin, y luego, por primera vez en más tiempo del que podía nombrar, algo se movió en la comisura de su boca. Silencioso, pequeño, allí y luego se fue, pero estuvo allí. El Bourbon era una reserva de 2009. Prescott Caldwell puso la botella en la mesa del comedor como si estuviera colocando un trofeo, girando la etiqueta hacia adelante para que todos pudieran verla. Ocasión especial, dijo. Nadie discutió eso. La casa Caldwell en Buckhead se encontraba al final de un largo camino de entrada bordeado de magnolios. Dentro, cada habitación tenía el tipo de limpieza que requería una ama de llaves. El comedor tenía molduras de corona y una lámpara de araña que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. La mesa tenía capacidad para 12. Esa noche había 6. Prescott, Eleanor, Beston, Adrien, Troy y la cálida luz ámbar de una familia que creía que acababa de corregir un largo error. Beston sirvió sin que se lo pidieran. Llenó primero el vaso de Troy. Lo de mañana es una formalidad, dijo Beston, dejándose caer de nuevo en su silla. Firmar los papeles. Escribir el cheque. ¿Hecho? Devonte coge su acuerdo y vuelve a lo que sea que haga. Hizo un gesto vago con la mano. Ingeniería, hojas de cálculo, lo que sea. Troy sonrió. Era una sonrisa fácil, cómoda, el tipo de sonrisa que provenía de un hombre que ya había movido los muebles en una habitación y solo estaba esperando que todos los demás se dieran cuenta. 30 días después de que la tinta se seque, dijo Troy, mirando a Adrien, la financiación del desarrollo se cierra. Ya he tenido conversaciones preliminares con el equipo. Están listos para moverse. Se acercó y cubrió la mano de ella con la suya. Todo lo que hablamos. Está justo ahí. Adrien lo miró. Su rostro estaba abierto de una manera que no lo había estado en años. 30 días, dijo. 30 días. Prescott levantó su copa desde la cabecera de la mesa. Tenía la postura de un hombre que dicta un veredicto que había estado guardando durante 9 años. Por hacer las cosas bien, dijo. Cristal chocó con cristal alrededor de la mesa. El sonido resonó limpio y agudo en la gran sala. La cena fue cordero asado y una conversación que seguía volviendo al acuerdo de desarrollo. Beston tenía una representación en su teléfono, un edificio de uso mixto en Buckhead, de vidrio y acero, con el nombre de Caldwell adjunto como socio logístico principal. Le pasó el teléfono a Prescott, quien lo estudió con la aprobación concentrada de un hombre que había pasado toda su vida aprendiendo a reconocer cómo se suponía que debía ser el éxito. El acuerdo de anclaje nos da visibilidad en un mercado en el que no hemos tenido presencia, dijo Prescott. Dejó el teléfono pero siguió mirándolo. Eso no es solo una jugada inmobiliaria. Es una declaración. Es un movimiento delegado. Troy estuvo de acuerdo. Sabía exactamente qué palabra usar. Siempre había sabido qué palabra usar. Beston se reclinó en su silla e hizo girar su bourbon. Deberíamos haber estado haciendo tratos como este hace 5 años.
Lo he estado diciendo. Nos acomodamos demasiado moviendo carga y nos olvidamos de que podemos estar construyendo algo. Prescott asintió lentamente. La forma en que miraba a Troy a través de la mesa. Era la mirada de un hombre que decidía de nuevo que había tomado la decisión correcta. Eleanor había estado callada durante la mayor parte de la cena. Se rió en los momentos adecuados. Rellenó los vasos de agua. Se aseguró de que se pasara la cesta del pan. Pero comió lentamente, y había algo cuidadoso detrás de sus ojos que el resto de la mesa estaba demasiado ruidoso para notar. Cuando Adrien se levantó para traer los platos de postre de la cocina, Eleanor la siguió. La cocina era toda de mármol blanco y cálida iluminación colgante. Los sonidos del comedor llegaban tenues y fáciles. La risa de Beston, el tintineo de la copa de Prescott. Eleanor cogió la pila de platos y luego los volvió a dejar. Adrien. Adrien se giró desde el mostrador. ¿MMM? Yo solo. Eleanor se detuvo, empezó de nuevo, más bajo. Siempre pensé que Devonte era un buen hombre. Quiero que lo sepas. Creo que fuimos demasiado rápidos en descartarlo. Tu padre, Beston, hizo una pausa. Todos nosotros, en realidad. No creo que fuéramos justos con él. Adrien miró a su madre por un momento, luego sonrió. La sonrisa cálida y fácil de una mujer que ya había tomado su decisión y no buscaba reconsiderarla. Mamá. Cogió dos de los platos. Simplemente no era lo correcto, eso es todo. Nadie hizo nada malo. Eleanor miró a su hija. No insistió. Había pasado mucho tiempo aprendiendo qué cosas podía decir y qué cosas solo se dirían a la pared de la cocina. Por supuesto, dijo. Cogió los platos restantes y siguió a Adrien de vuelta a la mesa. Al otro lado de la ciudad, la casa estaba en silencio. Devonte estaba sentado en la mesa de su cocina. Frente a él había una sola carpeta, el resumen de accionistas de Calvel Logistics. La abrió. Lo leyó como siempre lo leía. Lentamente, cada línea, no porque lo necesitara, sino porque el documento se lo merecía, porque se había ganado cada palabra en cada página. Cerró la carpeta. Lavó su taza de café, la secó y la volvió a poner en el armario. Comprobó la cerradura de la puerta, apagó la luz de la cocina, caminó por el pasillo. A las 9:30 de la noche, Devonte Price se metió en la cama. Cerró los ojos. Durmió. La sala de conferencias del abogado de la familia Calvel estaba en el piso 14 de un edificio en Midtown. Ventanas del suelo al techo, una larga mesa con sillas de cuero, un aparador a lo largo de la pared con un servicio de café de plata que nadie había tocado. Era el tipo de habitación diseñada para hacer que un lado se sintiera poderoso. Había funcionado antes. No funcionaría hoy. Prescott se sentó en el centro de la mesa, con la chaqueta planchada, la postura recta. Tenía la apariencia de un hombre que atiende algo desagradable pero necesario. La forma en que te ves cuando llevas un coche a una reparación que ya has decidido que es demasiado cara. Beston se sentó a su izquierda, con un brazo sobre el respaldo de su silla, ya impaciente. Había mirado su reloj 2 veces antes de que comenzara la reunión. Adrien se sentó junto a su abogado en el extremo cercano de la mesa. Llevaba un blazer crema. Tenía las manos cruzadas. Parecía compuesta de la manera de alguien que había practicado estar compuesta. Devonte se sentó frente a ellos con Nadia a su lado. Llevaba el blazer gris, el que rotaba. Tenía las manos planas sobre la mesa, y su rostro no le decía nada a la sala. El abogado de la familia Calvel, un hombre delgado llamado Briggs con el pelo plateado y la confianza mesurada de alguien a quien se le paga por proyectarla, abrió el procedimiento deslizando un paquete de documentos por la mesa hacia Nadia. Nuestros términos son sencillos, dijo Briggs. Compra estructurada de los bienes matrimoniales basada en los valores de tasación actuales, división estándar 50/50 de las cuentas conjuntas y una renuncia total a futuras reclamaciones por parte del señor Price contra cualquier miembro de la familia Calvel o intereses comerciales asociados. Cruzó las manos. Creemos que esto representa una resolución justa y completa. Beston se inclinó ligeramente hacia adelante.
Más que justo, lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, como si estuviera haciendo un favor a alguien al decirlo. Hay un número real en esa hoja, Devonte. No una ficha. Estamos siendo más que razonables aquí. Devonte no miró la hoja. Miró a Beston durante exactamente un segundo. Luego miró a la ventana. Nadie cogió el paquete. Lo leyó a su propio ritmo. Nadie la apresuró. Nadie lo intentó. Cuando terminó, lo dejó, lo alineó cuidadosamente con el borde de la mesa y miró a Briggs. Rechazamos estos términos, dijo. Su voz era uniforme, imperturbable, como si estuviera comentando el tiempo en una ciudad en la que no vivía. Antes de que se pueda finalizar cualquier marco de acuerdo, mi cliente tiene varias divulgaciones que las partes necesitan revisar. Briggs parpadeó. ¿Divulgaciones? Así es. La mandíbula de Beston se tensó. Miró a Devonte. ¿Qué tipo de divulgaciones podrías posiblemente? Nadie abrió su maletín. No miró a Beston. Sacó una pila de paquetes de documentos, cada uno sujeto con un clip, cada uno idéntico, y colocó uno frente a Prescott, uno frente a Beston, uno frente a Adrien y uno frente a Briggs. Se quedó con uno para ella y puso uno frente a Devonte, que no lo abrió. Tómense su tiempo, dijo. La primera página era el registro de accionistas de Calvel Logistics. Limpio, oficial, el tipo de documento que había sido archivado, sellado y almacenado en una oficina de registros del condado. Prescott lo miró, y su expresión aún no cambió, porque lo que estaba viendo era familiar, su nombre, su porcentaje, la empresa que había construido. Las páginas siguientes eran diferentes. Mostraban una serie de entidades LLC, 6 de ellas, cada una vinculada a la siguiente a través de líneas anotadas y notas a pie de página. La documentación de Nadia era precisa y paciente. Cada conexión se explicaba en lenguaje sencillo. Cada cadena de propiedad se rastreaba un paso a la vez hasta una única sociedad de cartera matriz. Prescott pasó a la página final. En la parte superior, en un tipo de letra negro y limpio, estaba el nombre de la empresa matriz. Debajo, una línea, oficial principal registrado Devonte a Price. La sala se quedó inmóvil, no en silencio. Inmóvil. La diferencia era importante. El silencio era lo que ocurría cuando la gente dejaba de hablar. La inmovilidad era lo que ocurría cuando la gente dejaba de respirar. Prescott leyó la página de nuevo. Sus ojos se movieron lentamente de arriba a abajo. Luego volvió a la página anterior, y luego de nuevo a la hoja final. La leyó por tercera vez. Su mano estaba plana sobre el documento, y su rostro estaba haciendo algo que nadie en esa mesa había visto hacer antes al rostro de Prescott Calvel. La expresión de Beston se movió por etapas. Primero frunció el ceño. Confusión, del tipo que surge al leer palabras que se niegan a ordenarse correctamente. Luego sus ojos se movieron hacia Devonte. Luego de vuelta a la página. Luego algo cambió detrás de sus ojos y su rostro se volvió duro, oscuro y feo. Adrien se había puesto del color del documento que sostenía. No se movió. Devonte observó a Prescott. Esperó. Había estado esperando mucho tiempo. Un poco más no le costaba nada. Prescott dejó el papel. Levantó la vista. Devonte se encontró con sus ojos a través de la mesa y dijo con una voz tranquila, uniforme y final. He sido dueño del 51% de su empresa durante 6 años. La boca de Prescott se abrió. No salió nada. Nadie en la sala habló. Devonte cruzó las manos sobre la mesa. Esperó. El silencio duró lo suficiente como para convertirse en su propio tipo de respuesta. Entonces Prescott lo rompió. ¿Cómo? Lo dijo de la manera en que un hombre dice algo cuando ya sabe que la frase no está completa pero no puede encontrar el resto de las palabras. Se aclaró la garganta, intentó de nuevo. ¿Cómo es esto posible? Su voz era controlada, cuidadosa, pero debajo del control había algo tenso y delgado. La voz de un hombre que presiona todo su peso sobre un suelo que ya no está allí. Devonte lo miró. Hace 7 años, dijo,
Calvel Logistics estaba a 30 días de la insolvencia. La mandíbula de Prescott se tensó. Su línea de cuentas por cobrar se había derrumbado. Su principal contrato de transporte había sido retirado. Tenían una obligación de nómina que no podían cumplir, y una línea de crédito que su banco estaba a punto de cerrar. La voz de Devonte se mantuvo plana y uniforme, como un ingeniero lee un informe. No fría exactamente, solo precisa. Necesitaban una inyección de capital y un acuerdo operativo reestructurado en 60 días o la empresa estaba acabada. Encontramos un socio, dijo Prescott. Las palabras fueron cuidadosas, medidas. Me encontraron a mí, dijo Devonte. La sala no dijo nada. Mi sociedad de cartera realizó la adquisición a través de un intermediario ciego, participación mayoritaria total. Recibieron el capital. La empresa sobrevivió y la estructura operativa se mantuvo intacta. Hizo una pausa. No cambié nada. No usé mi rango. No toqué la estructura de gestión ni interferí en una sola decisión comercial. Durante 6 años, mantuve el control de Calvel Logistics y la dirigí exactamente de la manera en que un socio silencioso dirige una empresa en la que cree. Miró a Prescott fijamente. Estaba protegiendo algo que pensé que tenía futuro. Beston se inclinó hacia adelante. Su voz salió tensa y caliente. Estaba sentado en nuestra mesa, en nuestra casa, en la de Adrien, Beston. Devonte dijo el nombre una vez sin levantar la voz, y algo en la entonación hizo que Beston se detuviera. Simplemente se detuviera. De la manera en que te detienes cuando la temperatura en una habitación baja 3 grados de golpe. Devonte volvió a mirar a Prescott. Mantuve las participaciones separadas de mi vida personal porque necesitaba entender quién era Adrien sin que el peso del dinero lo cambiara todo entre nosotros. La riqueza cambia como te ve la gente. Cambia en lo que están dispuestos a convertirse. Quería saber quién era ella cuando pensaba que no tenía nada notable que ofrecer. Dejó que eso calara. Ahora lo sé. Adrien emitió un sonido que no era exactamente una palabra. Devonte aún no la miró. Nadia metió la mano en su maletín y sacó un segundo paquete. No lo distribuyó a la sala. Cruzó al extremo de la mesa de Prescott y lo colocó directamente frente a él, deliberadamente. De suegro a yerno, de un hombre a otro. Este es sobre Troy Ashford, dijo Nadia. Regresó a su asiento. Prescott miró el paquete. Lo abrió lentamente. La primera página contenía la cronología. Columnas limpias, fechas a la izquierda, actividad documentada a la derecha. Las anotaciones de Nadia eran breves y exactas. 3 meses antes de que Troy Ashford asistiera al evento de caridad donde conoció a Adrien, sus comunicaciones comerciales, que salieron a la luz a través de un archivo civil relacionado, mostraban a su equipo investigando activamente a Calvel Logistics como objetivo de inquilino ancla para el desarrollo de Buckhead. Referencias específicas al volumen de carga de la empresa, su perfil financiero, su estructura de propiedad familiar, referencias específicas a Prescott por su nombre. La segunda página mostraba el acuerdo de desarrollo en sí, los números, la estructura, la forma en que Calvel Logistics como inquilino ancla y coinversor era el muro de carga de todo el proyecto, sin el cual ningún banco lo tocaría. La tercera página mostraba las relaciones anteriores. 2 de ellas, otras 2 mujeres de familias adineradas, 2 empresas conjuntas que se vinieron abajo. Prescott leyó sin hablar. Su mano estaba plana sobre la mesa, y su rostro se había ido a algún lugar privado y cerrado. Un hombre haciendo los cálculos de algo que no quería sumar. La voz de Adrien vino del extremo más alejado de la mesa. Algo de eso fue real. Dijo en voz baja, casi para sí misma. Sus manos todavía estaban cruzadas, pero ahora se apretaban una contra la otra, con los nudillos pálidos. ¿Él realmente? Se detuvo, empezó de nuevo. Algo de lo que dijo Troy fue real. Devonte la miró. Esa es una pregunta para Troy, dijo. Su voz no contenía ira ni satisfacción. Era simplemente la verdad, declarada llanamente, por un hombre para quien esa pregunta se había movido completamente fuera de su territorio. Eso ya no es asunto mío. Adrien bajó la vista a la mesa.
Devonte se volvió hacia Prescott. Tendrán su respuesta completa sobre el futuro de la empresa mañana por la mañana. He convocado una sesión de emergencia de la Junta como accionista mayoritario. 9 de la mañana. Cogió su carpeta. Querrán que su abogado esté presente. Nadia ya estaba cerrando su maletín. Ambos se pusieron de pie en el mismo momento. De la manera en que se mueven dos personas cuando han estado trabajando juntas el tiempo suficiente como para no necesitar señalarlo. Nadia recogió las copias restantes. Devonte se abrochó la chaqueta. Gracias por su tiempo, dijo Nadia a Briggs. Profesional, final. Caminaron hacia la puerta. Devonte la abrió. El pasillo estaba en silencio. El grupo de ascensores estaba a 20 pies de distancia. Y allí, sentado en las sillas tapizadas del vestíbulo, con un tobillo cruzado sobre la rodilla y el teléfono en la mano, estaba Troy Ashford. Troy levantó la vista cuando oyó la puerta. Empezó a levantarse, con la boca abierta. Devonte pasó a su lado sin una palabra, sin una mirada, sin ningún reconocimiento en absoluto. De la manera en que pasas junto a un mueble en una habitación que estás dejando por última vez. Nadia lo siguió. Las puertas del ascensor se abrieron. Entraron. La sala de conferencias en el piso 14 del edificio de oficinas de Midtown tenía ventanas del suelo al techo que daban al este. A las 9 de la mañana la luz de la mañana entraba plana y nítida, extendiéndose sobre la larga mesa en limpias franjas blancas. Devonte llegó primero, no con el blazer de rotación, no en el cambi. Llevaba un traje de carbón oscuro que había tenido durante 3 años y nunca había tenido ocasión de usar. Llevaba un portafolio de cuero que tenía sus iniciales grabadas en la esquina inferior. Se sentó a la cabecera de la mesa, el asiento del accionista mayoritario, y dejó el portafolio y lo abrió y no miró su teléfono. Los dos miembros independientes de la Junta llegaron juntos y lo saludaron por su nombre. No de la manera en que la gente saluda a alguien que conoce por primera vez. De la manera en que la gente saluda a alguien que ha conocido en silencio y a una distancia prudencial durante años y de quien siempre ha sospechado que era más de lo que aparentaba. Prescott llegó a las 8:58. Se sentó sin hablar. Parecía mayor que ayer, no dramáticamente, solo de la manera en que se ve un hombre cuando no ha dormido y ha pasado las horas desde entonces aprendiendo algo sobre sí mismo que no puede desaprender. Beston entró el último. Su corbata estaba ligeramente torcida. Su mandíbula estaba apretada. Miró a Devonte una vez cuando se sentó, de la manera en que un hombre mira algo con lo que ha decidido estar enojado. Y luego miró la mesa. Nadia se sentó a la izquierda de Devonte. Tenía un bloc de notas legal amarillo, un bolígrafo y la expresión de alguien que había estado lista para esta sala durante mucho tiempo. La reunión comenzó a las 9 en punto. 3 mociones. Limpias y secuenciales, sin discursos. La primera disolvía el acuerdo de coinversión pendiente entre Calvel Logistics y la empresa de desarrollo de Troy Ashford, con efecto inmediato. Devonte leyó la moción completa. Ambos miembros independientes de la Junta votaron sí. Prescott se abstuvo. Beston votó no. Se aprobó. Nadia deslizó una carta preparada por la mesa. Notificación formal a los principales contactos bancarios de Troy de que el acuerdo de inquilino ancla de Calvel había sido retirado y que la empresa no tenía interés presente ni futuro en el proyecto de desarrollo de Buckhead. Uno de los miembros de la Junta lo firmó como cotestigo. La carta se enviaría antes del mediodía. El trato de Troy estaba muerto. Lo que sea que les hubiera dicho a sus inversores, a sus prestamistas o a sí mismo sobre el futuro, todo estaba muerto. La segunda moción instaló a un director de operaciones interino independiente para llevar a cabo una auditoría operativa completa de Calvel Logistics. De 60 a 90 días, acceso completo. Todas las cuentas, todos los contratos, todas las decisiones de gestión tomadas en los últimos 4 años. Beston se apartó ligeramente de la mesa cuando Devonte lo leyó en voz alta. Eso no es necesario, dijo. Su voz era tensa. Esta empresa ha estado funcionando bien. La auditoría lo confirmará, dijo Devonte. ¿O no lo hará? Miró a Beston sin expresión. De cualquier manera, lo sabremos.
La moción se aprobó de la misma manera que la primera. Beston votó no. No importó. Beston se quedó muy quieto después de eso, con las manos planas sobre la mesa, mirando algo en la distancia media que no estaba en la habitación. La tercera moción fue la última. Devonte anunció su intención de vender su participación mayoritaria del 51% en Calvel Logistics a Meridian Freight Partners, una empresa de logística competidora que había estado intentando adquirir la empresa durante 3 años y cuya oferta permanente ya estaba documentada y archivada. La venta, una vez completada, se ejecutaría a precio de mercado. El 34% de Prescott seguiría siendo suyo. Pero la empresa que construyó, la empresa que llevaba su nombre en su membrete, sus camiones y sus contratos, pertenecería a un competidor. El nombre de Calvel, dijo Devonte, se quitaría en el plazo que Meridian eligiera. Prescott levantó la vista. Por primera vez en la reunión, miró directamente a Devonte. No con furia, no con el desprecio patricio que había mantenido durante 9 años de cenas dominicales y apretones de manos festivos, solo directamente. De la manera en que un hombre mira a alguien cuando la versión de los hechos en la que ha estado viviendo ha sido reemplazada de golpe por la real. Tú mantuviste esta empresa, dijo Prescott. Su voz era mesurada, cuidadosa, durante 6 años. La mantuve con buena fe, dijo Devonte. La protegí porque creía en lo que era, porque le importaba a la gente que pensé que me importaba. Hizo una pausa. Esa fe ya no existe. Prescott no dijo nada. La moción fue aprobada. La casa estaba en silencio cuando Adrien llegó. Usó su llave. La última vez que lo haría. Se movió por la sala principal con la vista baja, yendo directamente a la esquina del pasillo donde Devonte había apilado la caja restante con sus cosas. Cuidadoso, organizado, etiquetado con su letra. Se detuvo cuando lo vio en el umbral de la cocina. No estaba segura de que estarías aquí, dijo. Sabía que venías, dijo él. Ella miró la caja, luego de vuelta a él. No estaba vestida como lo había estado en el patio ese sábado por la mañana. Arreglada, compuesta, ensayada. Llevaba ropa normal. Su pelo estaba recogido simplemente. Parecía ella misma. La versión de sí misma que no tenía audiencia. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijo, no acusadoramente. Preguntando genuinamente. ¿Decirte qué? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre quién eras realmente? Devonte se apoyó en el marco de la puerta. Consideró la pregunta de la manera en que consideraba todo, sin apresurarse. Te mostré quién era durante 9 años, dijo. Todos los días. La forma en que manejaba las cosas, la forma en que te trataba, la forma en que me presentaba. La miró, firme y ecuánime. Tú decidiste que no era suficiente. Tomaste esa decisión antes de Troy. Antes de todo esto. El dinero nunca fue el punto. Hizo una pausa. No me dejaste porque no tenía nada. Te fuiste porque dejaste de verme, y eso sucedió mucho antes de que tuvieras alguna razón para mirar a otro lado. Adrien abrió la boca y la volvió a cerrar. No había nada que respondiera a eso. Ambos lo sabían. Devonte cruzó la habitación, cogió la caja y la dejó junto a la puerta principal. Una semana después, Eleanor Calvel llamó. Era un martes por la noche. Devonte estaba cenando solo, leyendo un informe sobre la operación de fabricación de Memphis que había estado observando durante 4 meses. Respondió al segundo timbre. Devonte, dijo ella. Su voz era cuidadosa y cálida y un poco desgastada. Sé que no tengo derecho a llamar. No te entretendré mucho. Está bien, Eleanor. Estuvo en silencio por un momento. Quiero que sepas, no por la familia, no en nombre de nadie, solo por mí misma. Otra pausa. Debería haberme opuesto cuando hablaban de ti de la manera en que lo hacían. Todos esos años. Yo sabía que no era así. Sabía que eras un buen hombre, y lo decía en silencio en mi propia cabeza, y nunca lo dije donde importaba. Su voz se mantuvo firme. Lo siento por eso. Siento no haberlo hecho. Devonte dejó su tenedor.
Te escucho, dijo. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Eleanor. No volvieron a hablar, pero la llamada importó. Se asentó en el registro de las cosas que habían sucedido entre los Price y los Calvel, y fue la única entrada en ese registro que llevaba algo de gracia. 18 meses después, la venta de Calvel Logistics se cerró en $82 millones. El 51% de Devonte produjo poco menos de 42 millones después de impuestos y costos de transacción. Transfirió una parte a cuentas de inversión existentes, asignó otra parte a la adquisición de Memphis y no hizo nada dramático con el resto. Compró una casa pequeña por elección. Tenía un porche que daba al este, un jardín del tamaño adecuado para que una persona lo mantuviera y una cocina con suficiente espacio en el mostrador para cocinar una comida adecuada. Se despertaba a las 5 de la madrugada, preparaba su propio almuerzo. Cenaba con Nadia y su esposo los viernes, y esas noches eran fáciles de la manera en que solo la confianza muy antigua puede hacer que las cosas sean fáciles. El nombre de Calvel Logistics se retiró 8 meses después de que se cerrara la adquisición. Meridian lo reemplazó con su propia marca, y los camiones que habían dicho Calvel en sus puertas durante 20 años fueron repintados en un solo fin de semana. Prescott todavía poseía su 34% de una empresa que ya no era suya de ninguna manera que importara. Ahora dirigía una pequeña práctica de consultoría. El trabajo era ocasional. La oficina era modesta. La auditoría de Beston duró 63 días y encontró lo que las auditorías se encuentran cuando nadie ha estado observando con atención. Negoció su salida bajo presión legal en silencio con un acuerdo de no divulgación y un acuerdo que fue menos de lo que esperaba y más de lo que merecía. El acuerdo de desarrollo de Bugeat de Troyasford se derrumbó en 60 días. Sus relaciones bancarias, 3 de ellas, las que se habían construido sobre la expectativa del inquilino ancla de Calvel, se negaron a extender crédito para nuevos proyectos, mientras que una queja previa de fraude civil se abría camino de regreso a través de los canales pertinentes. Nadia se había asegurado en el curso de su investigación de que las personas adecuadas supieran que la queja existía. Eso fue todo lo que se necesitó. El negocio de Troy requería confianza, y la confianza, una vez retirada, no regresa a pedido. Adrien vivía en el lado este de Atlanta en un apartamento de una habitación que pagaba ella misma, haciendo un trabajo que no tenía nada que ver con el nombre de Calvel. La gente que la conocía decía que ahora era más tranquila, más cuidadosa. Si eso era pérdida o algo más, la historia no lo decía. Un martes por la mañana a finales de octubre, Devonte estaba en su porche con una taza de café y observaba el cielo pasar de oscuro a pálido y al azul particular que solo ocurre en los primeros 20 minutos de una mañana de Georgia. La calle estaba vacía. El vecindario estaba quieto. El único sonido era un pájaro en algún lugar del roble al borde del jardín, haciendo lo que hacen los pájaros antes de que el mundo se despierte. Se quedó allí durante mucho tiempo. Durante 9 años, el silencio en cualquier casa que ocupara había pertenecido a algo, a la espera, a la observación, a la gestión cuidadosa de todo lo que sabía y no había dicho. El silencio había sido una herramienta, una disciplina, un contenedor para todo lo que él era y que nadie a su alrededor podía ver. Ahora era solo silencio. Su silencio, su porche, su mañana. Levantó la taza, bebió su café y observó salir la luz. Y por primera vez en 9 años, el silencio se sintió completamente suyo.